te bendiga en esta tarde. Bendecimos el nombre del Señor. Quisiera compartir contigo la Sagrada Escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del 9 hasta el 14. Y dice la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi alma te alaba y te bendice, Señor, y te glorifica en este día. Y gracias, Señor, por esta palabra. Ilumina, Señor, el entendimiento y la mente de aquellas personas que necesitan iluminación a través de tu Santo Espíritu y a través de tu divina palabra. Bendecimos el nombre del Señor. El Señor le dio un mandato al pueblo de Israel. Y el Señor le dijo a Israel que ellos no debían de escuchar a magos, ni a divinos, ni a sortílegos, ni a hechiceros, ni a brujos, ni a encantaderos, ni a encantadores. Y tampoco que ellos adoraran ídolos. Bendecimos el nombre del Señor. Pero ¿qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? La idolatría es todo aquello que nos roba a nosotros la atención de Dios. No es solamente un ídolo de palo y de yeso, sino también todas aquellas cosas que nosotros tendemos a veces a poner primero que Dios. Dios no quiere ser el plato de segunda mesa de nadie. Dios quiere el primer lugar. Dios quiere que nosotros invoquemos su rostro en cualquier momento, en cualquier hora, y que separemos un tiempo a diario para estar con su divina presencia. Nosotros no podemos pretender que Dios nos va a escuchar a nosotros en nuestras oraciones si nosotros no tomamos el tiempo para pasar el tiempo con Él. Bendecimos el nombre del Señor. Dios le había dado a Israel mandamientos. No tendrás a dioses ajenos delante de mí. No tendrás imágenes ni ídolos, ni te inclinarás a ellas. Porque Jehová tu Dios es celoso, que visita la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación de aquellos que aborrecen a Dios. En otras palabras, que hay una maldición de aquellas personas que han caído bajo el error de adorar ídolos. Y nosotros sabemos que a nuestros padres les llegó una información incorrecta, y ellos trataron de adorar a Dios en la forma que a ellos se les ha enseñado. Pero hoy en día en todo hogar casi hay una Biblia. Más tenemos la aplicación en el teléfono, la tecnología ha avanzado. No hay una excusa para nosotros decir, no tenemos tiempo para buscar a Dios y para nosotros leer su palabra. Muchas personas esperan llegar un domingo a un culto para ellos leer la Biblia y orar y buscar de Dios. Nosotros tenemos que orar a Dios en todo lugar, en todo momento. Y claro que tenemos nosotros nuestras responsabilidades, pero debemos de tener una disciplina de oración. Y debemos nosotros de leer la Biblia para nosotros saber qué es lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Bendecimos el nombre del Señor. La Biblia del Señor dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Muchas veces no es por falta de conocimiento, el pueblo perece por la rebeldía, el pueblo perece también por la hipocresía, por el rechazo y la desobediencia que ellos tienen para con Dios. Porque ¿cuál excusa podemos tener nosotros? Si nosotros, teniendo la Biblia y conociendo que a Dios hay ciertas cosas que le son de idolatría, ¿por qué nosotros también pretendemos convertir en ídolos ciertas cosas y poner a Dios en segundo plano de nuestro tiempo y de nuestras prioridades? Bendecimos el nombre del Señor.
Y créeme que he sido inquietado a través de este medio de presentar la palabra, porque Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios quiere tener comunión con nosotros, pero nosotros a veces le damos la espalda. El ser humano tiende como a veces a poner a Dios en un segundo plano. Y lo cierto es que Dios, vuelvo y lo repito, Dios no es plato de segunda mesa de nadie. Dios quiere el primer lugar, Él quiere la pleitesía. Bendecimos el nombre del Señor. Y déjame decirte que la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no le pertenece a ningún concilio. La palabra de Dios no le pertenece a ningún grupo escogido en donde ellos piensan que ellos son los únicos que tienen la palabra de Dios y que ellos tienen la unción. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Su palabra permanecerá para siempre. Bendecimos el nombre del Señor. Mira, y es importante que nosotros entendamos que este fue el mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel. Y muchas personas, para ellos desligarse de la responsabilidad que ellos tienen para con Dios, ellos dicen, bueno, eso fue en aquellos tiempos, a otra cultura, y fue a otra nación que Dios le dio ese mandato. La palabra de Dios es palabra de Dios desde el Génesis al Apocalipsis. Y claro que aunque el mandamiento fue para X nación, Dios había escogido al pueblo de Israel. Y a través del pueblo de Israel, Dios se le ha revelado al ser humano. Pues Dios se le reveló a ellos primero. Pero la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no los recibieron. Mas a todos aquellos los que le recibieron, Él le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros creemos que la palabra de Dios es palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis. Y hoy en día hay personas que a través de su conocimiento torcido, tergiversado, ellos se han deidificado a sí mismos y quieren ahora poner en tela de juicio a la palabra de Dios. Y decir, no, que esto es de Dios y esto no es de Dios. La palabra de Dios es del Génesis al Apocalipsis. Y nosotros debemos entender que, claro, que obviamente nosotros sabemos que fue escrita, ciertas escrituras fueron escritas bajo cierta cultura, pero pecado es pecado. El ser humano todavía no ha cambiado su forma de actuar. La naturaleza sigue siendo la misma. Y nosotros, en la naturaleza del ser humano es siempre como tener algo al frente para ello adorarlo. O pretender ello llegar a Dios a través de cualquier artículo, cualquier pieza. Pero los ídolos han sido creados por el hombre. Nosotros no podemos rendirle culto a un ídolo, a una pieza que nosotros hemos creado, para nosotros ahora adorar a Dios a través de eso que nosotros mismos hemos creado. El libro del Salmo 8 dice que la creación misma habla del poder de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Podemos adorar a Dios a través de la creación, pero el Señor dice, mira, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es en este monte ni en el otro monte, sino es en espíritu y en verdad. Y Dios le dio este mandamiento al pueblo de Israel. Y dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces Dios estaba echando de delante de Israel todas estas naciones, porque eran gente que eran adivinas, que escuchaban a los adivinos, los encantadores, a los hechiceros, a los brujos, a los magos. Y dice que el Señor lo estaba echando de delante de ellos para que ellos sean un ejemplo. Pero el pueblo de Israel se corrompía con las costumbres de las demás naciones, y ellos a veces tendían a ser peores que las naciones a las cuales Dios lo había llamado que ellos la echasen fuera. Bendecimos el nombre del Señor. Y el libro de Ezequiel habla bastante sobre la idolatría, porque dice la palabra del Señor que Dios le decía a Ezequiel, mira las obras abominables que hace el pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que Dios le decía, mira, no los voy a escuchar más. ¿Por qué? Por la idolatría que había en el pueblo de Israel. Pero Dios quiere que nosotros
le adoremos a Él en espíritu y en verdad. La Biblia declara y dice que aquellos que son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, esos son los hijos de Dios. Todos somos hijos por creación. Muchas personas dicen que adoran a Dios. Otros se inclinan a la creación y pueden decir que todo lo creado es Dios, todo, y nosotros somos parte, y tienden a tener una filosofía media rara. Nosotros somos criaturas de Dios, hemos sido creados para adorarle a Él en espíritu y en verdad. Nosotros no somos dioses. Adoramos al Dios creador de los cielos y de la tierra, de creador de lo visible e invisible, el todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Sus cualidades son únicas. No hay nadie como Él. Nosotros no podemos pretender que nosotros somos iguales a Él en ese sentido. Bendecimos el nombre del Señor. Y dice el Señor: perfecto serás de delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Más a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Qué le está permitido al cristiano? Al cristiano tampoco le está permitido leer el horóscopo. Al cristiano no le está permitido escuchar a divinos, a brujos, a agoreros y a magos, admirarse por la magia de un hombre que a través del engaño pretende hacer ciertas cosas que te hace ver como una cierta clase como de ilusión, como si fuese una realidad, y tú estás ahí entretenido por la magia o entretenido por el horóscopo, o va y te lee la palma de la mano. Ya esas son prácticas que una persona cristiana debería de dejar de hacer. Un cristiano o una cristiana no debería de estar adorando ídolos, ni mucho menos vestirlos. Bendecimos el nombre al Señor y adorarlos en tal forma en donde el ídolo le llama a la persona la atención, porque este es el peligro de la idolatría, que la idolatría tiende como a llamar la atención. Y en el momento que nosotros estamos mirando al ídolo, nosotros nos desenfocamos del Jehová, creador de los cielos y de la tierra. Y entonces el ser humano se convierte en esa forma como que tiende a tener una adoración idolátrica. Bendecimos el nombre del Señor. Esta es la palabra de Dios y esto es lo que el Señor dice. Bendecimos el nombre del Señor. Espero que a través de este consejo te motives. Pienso que esto pueda motivarte a ti a leer la Sagrada Escritura, a creerle a Dios, a creer que Dios puede escuchar tu oración, que Dios puede sanarte, que Dios puede libertarte, que Dios puede, bendecimos el nombre del Señor, abrir puertas para tu vida. Porque Dios es poderoso y Dios es bueno, Dios es buenísimo. Bendecimos el nombre del Señor. Todas las cosas buenas proceden de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Dios no cambia. Los atributos de Dios no han sido cambiados. Dios sigue siendo el mismo. Él es amor, pero también Él es fuego consumidor. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que nosotros lidiamos con este Dios al cual nosotros le servimos. Bendecimos el nombre del Señor. Dios es amor y Dios dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bendecimos el nombre del Señor. Recibe a Cristo en tu corazón. Entrégale tu alma al Señor. El tiempo apremia. La Biblia se está cumpliendo al pie de la letra, aunque el diablo por todos los medios habido y por haber está tratando de tergiversarla, traer duda, poner en tela de juicio la palabra de Dios y los juicios establecidos en ella a través de filosofías huecas, unas mentes del mismo diablo, satánica, diabólica, que pretenden a través de ciertas revelaciones o unos conocimientos que ellos han adquirido de las profundidades del infierno, ellos ponen en tela de juicio la palabra de Dios. Pero el Señor dice en su palabra que Él se ha reservado 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros seguimos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Dios encarnado, el único Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aquel que tiene el poder sobre la muerte, aquel que resucitó entre los muertos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios te bendiga en esta tarde. Bendecimos el nombre del Señor. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por habernos permitido compartir las Sagradas Escrituras a través de este medio. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.